Nos da mucho gusto recibirlos virtualmente, darles la bienvenida en este segundo día del tercer Congreso Internacional denominado Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente. Hoy tenemos a Graciela Risco de Domínguez, rectora emérita de la UTP, a cargo de las palabras de bienvenida. En este segundo día, como lo he mencionado, nos da mucho gusto recibir a nuevos ponentes que nos van a compartir acerca de la experiencia que ellos han tenido en distintas materias alrededor de este congreso. Muy buenas tardes y bienvenida, Graciela. Muchas gracias, Alma. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos al segundo día de la tercera edición del Congreso Internacional sobre Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente. Hoy compartiremos algunos proyectos e iniciativas que buscan promover el cuidado medioambiental al mismo tiempo que atienden diferentes necesidades de nuestra sociedad. Para ello, hoy nos acompañan destacados expertos. Andreas Braun desde Alemania, Zaida Chávez del equipo de investigación UTP y Juan Carlos Zúñiga, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UTP. De igual forma, esta tarde debo agradecer a todo el público por participar en este evento. Esperamos que este intercambio de experiencias los motive a seguir trabajando juntos en pro del desarrollo de nuestro país y principalmente contribuya a mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sin más, cedo la palabra a Alma Valente, quien será la moderadora de este congreso. Gracias, Alma. Muchas gracias por tus palabras, Graciela. Antes de iniciar con las presentaciones, en realidad quiero hacer un recordatorio, tal como el día de ayer, a todos los espectadores para que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de la sección de Zoom que se encuentra en el menú y que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Bien, esta tarde la primera presentación estará a cargo de Andreas Braun, quien nos contará más sobre el tema denominado Residuos sólidos industriales para la creación de materiales de construcción sustentables en San Martín, Argentina. Acerca de Andreas Braun, comento que él es profesional en geoecología con una maestría en sociología. Actualmente tiene a su cargo la Cátedra de Desarrollo Regional orientado al riesgo y es investigador del IECO, es decir, del Instituto de Desarrollo Ecoindustrial de la Universidad de Karlsruhe Institute of Technology en Alemania. Es vocero científico del proyecto chileno-alemán. Adicionalmente tiene a su cargo la gestión de apoyo del programa de maestría germano-argentina denominada Ciencia Regional e Impacto Ambiental. Y es responsable del módulo 21, Vulnerabilidad al Riesgo y Desastres en la Ordenación del Territorio y otras tareas generales en investigación y docencia. Bienvenido, Andreas. Tienes el tiempo para la exposición. Gracias. Muchas gracias, Alma, para la presentación y muchas gracias para la amable invitación. Me gustaría presentar un tema que hemos desarrollado en conjunto de los colegas en Argentina, que es sobre residuos sólidos industriales para la creación de materiales de construcción sustentables. Tengo entendido que tengo 15 minutos y voy a tratar de presentar bastante breve. Como todos sabemos, el gasto de materiales que tenemos a nivel mundial es muchísimo exagerado en lo que es factible sustentablemente. Estamos gastando dependiendo del material, como mínimo 2 veces la cantidad del material que disponemos. O sea, la pregunta es de cómo reducimos la consumpción de materiales. Y hay varias estrategias, ¿no? Y una estrategia empieza con el problema como lo tenemos, que es el modelo industrial que conocíamos desde hace siempre, que es un modelo lineal. Y el modelo que se extraccionan, se usan en la industria para crear tanto producto que residuos. El producto va al consumidor y tanto productos como residuos terminan en el medio ambiente como
como un depósito de residuos. Hay varias estrategias de cambiar este sistema y uno es la economía circular y en particular la ecología industrial. Eso, lo que es circular, industria ecológica, simplemente significa tratar de usar cualquier residuo como input de otra industria, ¿no? O sea, que básicamente en un mundo circularía en el sistema entre industria y consumidor y nada se echaría como residuo al medio ambiente. Cualquier residuo de una industria siempre es el input de otra industria, lo cual se llama simbiosis industrial y fue inventado en un parque industrial en Dinamarca, donde hay varias empresas que intercambian residuos energéticos, materiales o de agua. Ahora, eso es el ámbito industrial, en donde las industrias intercambian sus residuos para crear nuevos productos. Y la pregunta es que si este principio de simbiosis industrial se podría utilizar también para vincular no dentro del metabolismo industrial, sino entre el metabolismo industrial y el metabolismo urbano, significando que el output, el residuo del metabolismo urbano entraría como input de la industria, tanto en materia, que en agua, que en energía, y viceversa, que el residuo de la industria entraría como input al metabolismo urbano. Hay varios ejemplos, por ejemplo, el urban mining es un ejemplo en donde se extraccionan materiales del ámbito de metabolismo urbano como input de la industria, y hay varios ejemplos en la otra dirección. Ahora, ¿cuál es la situación que confrontamos muy a menudo en zonas urbanas de Latinoamérica y en particular en San Martín? Que hay una multitud de residuos, ¿no? De residuos urbanos, caseros, pero también industriales. Y a la misma vez no hay un sistema de reciclaje formal, digamos, como lo conocemos desde Europa, sino el sistema de basureros, cartoneros informales. Y hay una falta de trabajo y una falta de viviendas sociales, ¿no? Y esa es la situación que también encontramos en el barrio urbano San Martín en Argentina, que es un distrito en donde hay un 5% de la producción industrial total, o sea, una zona industrial muy importante. Lo que pasa es que la mayor parte de los residuos no se recicla, sino permanece en el lugar o se dispone en un relleno sanitario. Con lo cual la situación es que este barrio se está llenando con residuos industriales, lo cual es algo que por supuesto no queremos por aspectos de salud pública, por aspectos de la calidad del medio ambiente, la calidad de vida. A la misma vez hay un relleno sanitario en donde que se está llenando fuertemente, hay unos entre 17 y 20 toneladas de basura que llegan a ese relleno cada día, ¿no? Que es un volumen enorme de basura que se podría reciclar, que se podría reutilizar, pero no se hace. Como ustedes saben, en Argentina eso ya, perdón, en Alemania eso ya no existe, no hay relleno sanitario, el landfilling is over. En Alemania utilizamos cualquier residuo
de alguna forma, lo reciclamos o lo quemamos y lo usamos como mínimo energéticamente. Y por supuesto, eso es algo que no queremos, o sea, queremos liberarnos de esos residuos de otra forma. Con lo cual, ahí surgió la idea de simplemente usar los residuos industriales para crear nuevos modelos, nuevos materiales de construcción de casa. Y colaboramos con arquitectos en Argentina, y resulta que hay una multitud de materiales de construcción que se pueden hacer de residuos sólidos. Por ejemplo, pueden ver ustedes, hay esas tablas, aquí esas tablas, que se llama ecochapa, y están hechos de residuos de Tetra Pak, ¿no? O sea, los cartones de la leche, por ejemplo. O sea, no, eso no es un residuo industrial, pero casero, pero da igual. O sea, hay un montón de Tetra Pak que se pueden reciclar de esta manera, no simplemente reciclándolo y usándolo otra vez como se usaban antes, sino creando un nuevo producto, esta ecochapa. La ecochapa tiene, uno ahora podría pensar que esos materiales tienen capacidades malas de construcción, y resulta que de hecho son en muchos aspectos mucho mejores. Por ejemplo, esa ecochapa es mucho más ligera que productos comparables, con lo cual la construcción de la casa en sí no tiene por qué ser tan fuerte porque no carga tanto peso. Tiene una aislación térmica mucho mejor. Es fácil, muy fácil de trabajar, de cortar y de pelar. O sea, las capacidades son mucho mejores. Esto aquí lo llamamos mollones, son paneles para construir paredes, y contienen, como pueden ver, botellas de plástico como aislamiento térmico. Las características del material son geniales. Es muy barato, como la ecochapa, son muy baratos. Aislamiento térmico muy bueno. Se producen fácilmente, y eso, por ejemplo, lo estamos produciendo estamos evaluando las opciones de producirlos en talleres con los residentes de San Martín, creando a la misma vez trabajo que estamos reduciendo basuras. Y hay un montón de otros productos que todos pueden ver, que todos son productos hechos de basura, ¿no? Y incluso hay, no solamente son de la industria textil, también de la industria alimentaria. Hay un material que reemplaza el polisterolio, no sé exactamente cómo decirlo en español, que está hecho de residuos de uvas, ¿no? Y, o sea, hacemos siempre esas dos cosas a la vez. Reducimos basura y creamos nuevos productos. Y no solamente creamos productos, sino también prototipos de casa. Esta casa aquí es un prototipo de una casa social, ¿no? De barato, para gente con poco dinero, que se elaboró fuertemente con esos nuevos materiales hechos de basura. Y en el proyecto estamos evaluando las opciones de producir tanto los materiales que también las casas localmente en San Martín, contribuyendo a los tres problemas, ¿no? Reducción de basura, creación de empleo y creación de viviendas sociales. Aquí pueden ver otros productos. Y ahora quiero atraer atención un poco al enfoque científico que hemos puesto. Ahora, la cosa es, como todos saben, la factibilidad, ¿no? La feasibility no solamente es una factibilidad técnica. Un proceso sustentable no solamente tiene que funcionar de un aspecto técnico, sino también de un aspecto económico. Tiene que ser rentable,
tiene que ser legalmente aceptable, no puede haber una ley en contra de usar residuos de esta manera, y tiene que integrarse a una aceptabilidad social y político. Con lo cual hace falta un instrumento, definir un instrumento para evaluar si a base de esos materiales hechos de residuos se pueden construir nuevas casas sociales, ¿no? La idea siempre es usar el residuo, crear nuevos materiales, crear casas sociales, usando empleo del barrio de San Martín. Y el instrumento que hemos definido es básicamente un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero la análisis FODA se ha combinado con un análisis PESTEL, se llama, y el análisis PESTEL investiga factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales, ¿no? O sea, íbamos pensando en fortalezas políticos, debilidades políticos, oportunidades políticos, amenazas políticos, en fortalezas sociales, debilidades sociales, oportunidades sociales, amenazas sociales y todo eso. Y por supuesto, había un montón de factores diferentes alrededor de este material que teníamos que tomar en cuenta. Y como es un proyecto bastante innovación desde abajo, de bottom-up innovation, no sabíamos cuáles exactamente son los factores que verdaderamente influyen. No hay literatura sobre eso porque el tema es básicamente relativamente nuevo. Hay otros ejemplos en Latinoamérica donde se hace una cosa parecida, pero no es igual de, no hay tanta investigación que con otros temas de sustentabilidad como en green chemistry o cleaner production o whatever. Entonces, definimos ese sistema de coordenadas y dijimos, bueno, todos los factores se diferencian entre su relevancia. La relevancia puede ser muy alta, muy baja o menos baja. Relevancia significa hay cualquier factor y esto puede influir mucho al outcome, al impacto del proyecto, o puede influir menos al impacto de este proyecto. Y la otra eje que definimos es el nivel de incertidumbre que tenemos acerca de este factor. ¿No? Puede ser que, tenemos mucha certidumbre sobre un factor o menos certidumbre. Con lo cual existen 4 coordenadas, ¿no? Un factor puede ser muy relevante y muy seguro, o sea, en esta parte de aquí arriba, puede ser muy relevante, pero muy poco seguro, con mucha incertidumbre. Eso estaría aquí abajo. Puede ser no muy relevante para el proyecto y muy inseguro. Entonces, eso sería aquí abajo. O puede ser no muy relevante y muy seguro, que sería aquí. Y así definimos una ontología, digamos, a base del análisis FODA y el análisis PESTEL, identificar todos los factores y a base de esta ontología colocarlos en un sistema epistemológico, diría. Y definimos cuál es la implicación de que hay un factor existe en una cierta posición. Por ejemplo, si hay un factor que es relevante para el proyecto y muy seguro, como es relevante, el tema se tiene que monitorear y gestionar. Si un factor es relevante y muy poco seguro, si hay mucha incertidumbre, significa que el factor se tiene que investigar más intensamente. Si hay un factor que es no muy relevante y inseguro, el proyecto se tiene que hacer independiente de este factor
y si hay un factor que es no relevante y muy seguro, hay que monitorear los riesgos que impone y tratar de hacer uso de sus beneficios. O sea, eso es simplemente el instrumento metodológico de nuestro análisis. Y a base de este análisis, llegamos a una lista larga, y esta lista no la podría presentar ahora, solamente brevemente, de, por ejemplo, fortalezas. Por ejemplo, una fortaleza es que tenemos ya un prototipo de la vivienda social que cumple con el estándar argentino, que sería un aspecto técnico, en el análisis FODA sería una fortaleza. En la dimensión T, tecnológica, es muy relevante para el proyecto y mucha certidumbre, ¿no? Otros aspectos, por ejemplo, la disponibilidad de recursos en el nivel local. Necesitamos los recursos. Esto es una dimensión o económica o ecológica muy relevante para nuestro proyecto porque necesitamos los residuos, pero muy poco seguro. No sabemos la cantidad que existe, con lo cual íbamos analizando la cantidad disponible. Y así seguimos con debilidades, oportunidades y amenazas. Y las listas son muy largas para explicarse y están por salir en un paper que producimos. Y en fin, para concluir la charla, llegamos a la conclusión que nuestro proyecto de hacer uso de los residuos industriales para construcción de casas sociales es un proyecto bastante factible en el contexto argentino que tiene ciertos factores que son muy importantes para implementarse, pero que podría contribuir a un proceso de innovación desde abajo, o sea, innovación en el contexto socioeconómico, pero también en el contexto de sustentabilidad, que no depende de un top-down strategy por parte del gobierno o de la industria en sí. Espero que les haya gustado y les agradezco la atención. Gracias. Sin duda, Andreas Brown, muchas gracias. En verdad que valoramos mucho tus aportes. Y bueno, continuando con las presentaciones, vamos a tener ahora al maestro Juan Carlos Zúñiga. Te comento, Andreas, que todavía vamos a continuar con las presentaciones. Al final de este bloque vamos a tener el espacio para el conversatorio, lo que son las preguntas y respuestas. Entonces, también aprovecho para comentarle a los colegas que nos están siguiendo en la transmisión que puedan ir formulando sus preguntas, seguramente con todo lo que nos ha mencionado Andreas, ¿no? Ya han surgido algunas inquietudes, las podemos ir formulando por ahí en el menú o cuando sea el espacio, ¿no? Pertinente para ello. Bueno, a continuación, les mencionaba, tenemos el proyecto sobre electromovilidad de vehículos utilitarios. Este será presentado por Juan Carlos Zúñiga, quien es coordinador de tecnologías de la información y la comunicación en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto de Energías Renovables de la UTP. En representación de Juan José Milón, quien, bueno, por causas de fuerza mayor no nos puede acompañar el día de hoy. Habíamos mencionado que él iba a estar, pero sin duda Juan Carlos nos va a brindar esta información de una manera muy entendible. Bien, acerca de Juan Carlos, puedo mencionar que posee los grados de doctor en ciencias y magíster en ingeniería eléctrica con énfasis en sistemas electrónicos, otorgados por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Actualmente él es profesor investigador y coordinador, como mencionaba, del Centro I+D+I en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia de investigación y profesional en desarrollo de software y seguridad de la información. Ha liderado proyectos de investigación con fondos gubernamentales sobre inteligencia competitiva utilizando web semántica, inteligencia artificial para planeamiento automático, esto en Brasil,
así como análisis de imágenes satelitales para deforestación, energías renovables aplicadas al sector de pesca artesanal, esto ya en el Perú. Y como líneas de investigación y publicaciones científicas, principalmente podemos mencionar que se ha desarrollado en cuanto a cybersecurity, mobile computing y blockchain, así como estudios en ciudades inteligentes y sus diversas aplicaciones que incluyen redes de sensores y actuadores, computación pervasiva, composición de servicios y web semántica. Bueno, es muy vasto también el conocimiento que así como Andreas Brown ha venido adquiriendo, ¿no? Con el paso del tiempo, y nos da muchísimo gusto entonces recibir a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos, adelante. Buenas tardes, Alma. Buenas tardes a todos los presentes. Yo que agradezco la oportunidad de poderles contar un poquito de lo que se viene desarrollando en las actividades de investigación de la universidad. Como bien lo mencionabas, este proyecto de motorización eléctrica en embarcaciones pesqueras artesanales Azul Perú es un proyecto que dirige el doctor Juan José Milón. Justamente él no puede estar en la presentación del día de hoy porque él se encuentra en el puerto de Matarani completando pruebas operativas del proyecto, entonces me pidió que yo lo representara y les contase un poquito de lo que hacemos. Rápidamente, esta imagen es bastante representativa. El Perú es mundialmente conocido por su gastronomía y todos hemos comido y disfrutado del ceviche. Sin embargo, estoy casi seguro que la mayoría no se ha puesto a pensar cuál es el esfuerzo, cuál es el proceso, cuál es la tecnología que sucede para que ese plato de ceviche se sirva en la mesa. Es decir, gran parte de los ceviches se basa en un tipo de pescado llamado perico, que normalmente se pesca entre 90 y 120 millas náuticas. Y hay todo un esfuerzo, hay todas unas barreras tecnológicas, culturales, hay inclusive riesgos de vida para los pescadores. Entonces, hay todo un proceso, hay todo un conjunto de actividades y riesgos que ocurren en esta etapa de la pesca, de la extracción, hasta que llegue a un plato que podemos disfrutar en un restaurante. Se hizo esta analítica y el gráfico que ustedes pueden ver a la derecha hace una relación muy interesante. Los pescadores solamente reciben en promedio 16% de la utilidad respecto a todo el esfuerzo que realizan. Es decir, de cada sol que se puede vender un pez para el ceviche, 16%, 16 centavos, efectivamente les llegan a los pescadores. En promedio, 41% se queda con el intermediario, el comerciante, y 43% con la comercializadora final, que puede ser inclusive un restaurante o el mercado. En contrapartida, el 83% de todo este proceso, o sea, el 83% del esfuerzo, del riesgo, del tiempo, es del pescador. 11% del esfuerzo del tiempo es del intermediario comerciante y finalmente 6% del comercializador final. Entonces, hay una clara disparidad entre el esfuerzo que se hace y la utilidad que se recibe. Y es por eso que esto es uno de los sectores que ha recibido atención por parte del gobierno. Este proyecto está siendo financiado por el Programa Nacional en Pesca y Agricultura, Innovación en Pesca y Agricultura, que es el PENIPA, del Ministerio de Producción, con dinero del Banco Mundial. Y en ese contexto, nosotros hemos mapeado las diferentes problemáticas que existen en esta cadena productiva de la pesca. Específicamente hablamos de la pesca artesanal, no de la pesca industrial. Y hay una serie de complicaciones o problemáticas. Hay problemas en lo que tiene que ver con la cadena de frío, desde la etapa de producción, la parte de almacenamiento y entrega al producto final. Hay problemas en la parte más artesanal de cómo se utilizan llamamos así, las artes de pesca, los equipamientos de pesca. Hay inclusive problemas de abastecimiento de agua potable para que los pescadores puedan hacer sus actividades diarias, porque son faenas en pesca de altura de 15 a 20 días. Y hay una serie de problemáticas que nosotros estamos identificando. En este caso en particular, para esta presentación, en función de este proyecto, hay un problema de la motorización de la embarcación. Las embarcaciones de pesca artesanal, que principalmente salen a la altura, son embarcaciones que funcionan con motores de 2 tiempos. Quiere decir que funcionan con una combinación de gasolina con aceite. Ni siquiera vamos a entrar aquí en el detalle de cómo la gasolina subió en los últimos tiempos y eso restó aún mayor rentabilidad a los pescadores, pero vamos a decir que esta combinación gasolina-aceite es relativamente costosa y tiene un cierto impacto en toda esa etapa de rentabilidad. Además, desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, un motor de este tipo no tiene una eficiencia mayor al 20%. Juan José siempre cuenta esta historia y la voy a repetir. ¿Qué significa eficiencia del 20%? De cada sol de gasolina que se le echa a este motor, solo 20 centavos efectivamente se convierten en fuerza de empuje que lleva a esa embarcación hacia adelante. Entonces,
Hay 80 centavos que se pierden en todo el proceso de quema del combustible. Además, se generan residuos, se generan aceites que infelizmente muchas veces terminan contaminando el mar. ¿Okay? Además, estos motores tienen una vida útil en promedio de 5 años. Y un motor nuevo, que más o menos cuesta en promedio unos 30.000 a 35.000 soles, tiene una vida útil de 5 años. Los primeros 5 años, el pescador artesanal va a hacer mantenimientos, llamémoslo así, relativamente baratos, así como cuando un vehículo nuevo le hacemos mantenimiento de 5.000 kilómetros, son relativamente baratos. Y hasta el 5.º año, esto es relativamente aceptable. Después del 5.º año, o si es que hubo una mala operación del motor, se requiere un mantenimiento que va a costar probablemente entre el 30 y el 40% del valor del motor. Es decir, si esto costó 30.000 soles en su primer año de vida útil, vamos a gastar en promedio unos 12.000, 10.000 soles para el mantenimiento. Y este mantenimiento a cada año se va a volver más caro, hasta que va a llegar a una vida útil de 10 años y el motor simplemente va a ser descartado para las operaciones pesqueras. No porque ya no funcione, sino porque la confiabilidad ha reducido tanto que si el motor falla a 90 millas náuticas, esos pescadores quedan varados a esa altura y eso implica riesgo de muerte para ellos. Además, en términos de eficiencia, un bote sin carga puede, con una cantidad de combustible de más o menos 6 bidones con 17 galones, puede andar 8 horas 60 millas, a un promedio de velocidad de 9 a 11 kilómetros o 5 o 6 nudos, dependiendo obviamente de las condiciones del mar, que muchas veces son complicadas. Y en términos de cuando está con carga, es decir, cuando el bote ya tiene la pesca, estamos hablando de que el tiempo se incrementa 10 horas en promedio para recorrer las mismas 60 millas a una velocidad de 6 a 8 kilómetros o 4.5 nudos. Entonces, esta es la tecnología que existe y que opera en nuestras embarcaciones de pesca artesanal desde los últimos, no sé, 20, 30 años. ¿Okay? Claro, los motores de combustión han ido evolucionando, pero tienen esta problemática. Entonces, a partir de esta problemática identificada y calculada, Juan José hizo un estudio del estado del arte, una revisión de qué está sucediendo en el mundo, y descubrió que hay una tendencia de motorización eléctrica, es decir, convertir este tipo de embarcaciones de pesca que usan ese motor que les mostraba a utilizar motores eléctricos. Aquí un detalle importante para que se comprenda bien la realidad de esto. Hay diferentes tipos de embarcaciones de pesca, en términos de tamaño, en términos de capacidad de carga, y también y principalmente al tipo de pesca que realizan. Hay las embarcaciones que se denominan embarcaciones de altura, que normalmente tienen 3 bodegas, navegan en promedio de 90 a 120 millas y normalmente realizan faenas de 15 a 20 días. ¿Okay? Hay embarcaciones un poco más pequeñas que normalmente hacen, llamémoslo así, pesca más de costa. Hay algunas que se denominan inclusive marisqueras, porque son las que desarrollan pesca de mariscos en las orillas del mar, que normalmente en lo máximo se internan 5 millas, desarrollan una faena, digamos, que comienza a las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde, son 12 horas de faena, pero es un día y están de vuelta en el puerto. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí es una embarcación real de pesca marisquera que la universidad adquirió como parte de los proyectos de investigación para que se convierta en nuestro laboratorio, y de aquí a poquito van a ver algunas cuestiones interesantes. ¿Qué es lo que planteó Juan José y su equipo? Vamos a ver cuál es la viabilidad técnica y financiera de convertir esa embarcación y ese motor a combustión en un motor eléctrico. Entonces se tiene un motor eléctrico fuera de borda de la marca Torqeedo, pero no es importante la marca, lo importante es la tecnología, ¿okay? La cual es alimentada por un conjunto de baterías, ¿okay? Que a su vez pueden ser alimentadas por paneles solares flexibles. Entonces, nosotros estamos cambiando la gasolina por electricidad que podría ser generada por paneles flexibles que se instalan dentro de la embarcación. ¿Ok? Pero la eficiencia y la cantidad de paneles para cargar bastante, vamos a decir, rápido esta embarcación, requeriría más paneles que la superficie que una embarcación de ese tamaño permite. Entonces, una segunda alternativa de carga que se ha desarrollado es tener una estación de carga en puerto que genere toda esta electricidad con paneles de mayor capacidad. Estos son ya paneles rígidos, obviamente un controlador de carga, y alimenta las baterías. La imagen que ustedes ven a la derecha corresponde al 5º piso del campus Tacna de Arica en la ciudad de Arequipa, donde justamente los prototipos de carga solar de puerto están en prueba. Entonces, efectivamente, estos sistemas generan energía eléctrica el día de hoy, se transfiere al controlador y luego a las baterías. ¿Para qué todo esto? Porque luego se hizo un diseño de ingeniería, un esquemático
del bote para poder determinar de la mejor manera cómo se adecuan estos cambios en la embarcación para finalmente tener esta imagen. La imagen no está de las mejores, disculpen, pero esta es una embarcación real. Esa foto que estaba aquí, disculpe, esta foto de aquí, ahora esa embarcación está dentro del campus Tacna y Arica en la ciudad de Arequipa, y esta embarcación de pesca ha sido adaptada con estos componentes. Y se han hecho una serie de pruebas a nivel de laboratorio para poder demostrar que somos capaces de generar energía eléctrica, sea con la embarcación instalada con esto, con las capacidades de carga que eso representa, así como las estaciones fijas, que alimentan las baterías y que con eso permiten el motor en operación. Justamente Juan José no está en la presentación porque él se encuentra en pruebas de campo. Actualmente el motor, todo el sistema que les he mostrado, está colocado en una embarcación en el puerto de Matarani desarrollando una serie de pruebas. Entre los principales resultados que podemos mencionar está que para las mismas 6 horas de operación, cuando el bote no tiene carga, el bote se puede desplazar a una mayor velocidad, 22 kilómetros por hora o 12 nudos aproximadamente. Ahora, aquí vale indicar que esto es una cuestión referencial en capacidad de movimentación. Obviamente, condiciones de mar probablemente no permiten ser tanta velocidad real, en la medida que eso puede ser riesgoso por las condiciones marítimas. Pero lo importante de esto es que la alimentación de las baterías cargadas en puerto, vía este sistema fotovoltaico, aporta la energía para el motor generador en casos esporádicos. ¿Okay? Ahora, si el bote está cargado, quiere decir que tenemos hielo y pesca. Obviamente, a mayor peso se necesita mayor potencia. Ahora, para recorrer una distancia de 60 millas necesitamos 9 horas y obviamente se reduce considerablemente la velocidad, justamente también por condiciones de estabilidad del bote y ese tipo de cosas. Cuando las baterías cuando usamos los paneles flexibles, y solo usásemos los paneles flexibles para alimentar la carga completa de baterías, se requerirían 5 días para esta actividad. ¿Ok? Entonces, tenemos un modelo híbrido en el sentido que puede iniciarse con una carga de todas las baterías utilizando una estación de carga en puerto y se puede complementar la carga a partir de las actividades que se realizan mar adentro. En términos más de ingeniería, llamémoslo así, tenemos un empuje de 240 kilogramos, ¿ok? Con una potencia de 6.4 kilowatts, 514 kilogramos de empuje para navegación con una potencia de 12 kilowatts. En el motor de 2 tiempos se pierde la potencia debido al deficiente diseño que tiene que ver con la posición del motor y la eficiencia térmica. Hay unas estimaciones que Juan José está terminando de calcular ahora, donde los 60 HPs del motor eléctrico, digamos que hay una pérdida en realidad del 90% de la potencia en este tipo de tecnología, cosa que con el motor eléctrico no ocurre. Dentro de las principales conclusiones que hasta aquí se pueden mencionar, es que esta tecnología es una tecnología en desarrollo, ¿okay? Que aprovecha las energías renovables y que efectivamente puede mejorar la condición y la calidad de vida de los pescadores artesanales. ¿Okay? Y aquí una acotación de carácter personal. Esta mejoración de la calidad de vida tiene que ver con el hecho del riesgo de vida también, porque existen historias lamentablemente tristes de pérdida de vidas humanas, en el sentido que una vez que el motor falla a 90, 120 millas náuticas, hasta que los familiares reportan el incidente, que son normalmente unos días después de la fecha esperada de retorno, y hasta que la Marina comienza las acciones de búsqueda, pueden pasar de 7 a 21 días hasta que los puedan ubicar o identificar, y eso muchas veces implica quedarse sin agua, bueno, alimentos no, porque pueden pescar, pero sin agua principalmente, y en ese sentido eso implica riesgo de vida. Entonces, tener una tecnología que energéticamente esté constantemente siendo generada, porque el sol va a salir todas las mañanas, puede significar una diferencia en esas condiciones, no solo de calidad de vida, sino de riesgo de vida humana. Además, todo este proceso requiere de una adecuación, porque hay todo un cambio cultural en este tipo de situaciones. No solamente en este proyecto, sino otros proyectos que se vienen ejecutando junto con PENIPA para esta mejora de las condiciones de la pesca artesanal. Una de las características principales es la cuestión cultural. Pensar que uno como investigador o como ingeniero se le ocurre una idea y solamente porque se nos ocurrió va a funcionar y se puede implantar sin problemas, es un error. Hay que estar muy alineados con las personas, con los expertos que viven esa problemática, de modo que a partir de ese entendimiento y de ese aprendizaje podamos efectivamente diseñar una tecnología
que no solamente funcione, sino que funcione adaptada a esas necesidades y esas condiciones. También podemos decir que hay iniciativas empresariales que cada vez más están apoyando el desarrollo de esto que se denomina electromovilidad. Tal vez en los escenarios más comunes estemos hablando de vehículos, pero esto no impide el desarrollo de estas tecnologías en cuestiones de transporte marítimo. Ya hay proyectos con grandes buques, con pequeños veleros deportivos, y vemos la posibilidad de que esta tecnología también impacte dentro de la pesca artesanal. Finalmente, la motorización en embarcaciones reduce la contaminación al medio ambiente, mejora la eficiencia de impulsión de la embarcación y garantiza de una mejor manera la fiabilidad y la confiabilidad de la faena. No hemos entrado en detalles sobre cuestiones financieras porque los cálculos, como les digo, aún están en etapa final de desarrollo, pero es altamente probable de que inclusive hay una reducción de costo económico en términos del consumo de combustible versus algunas faenas. Pero como les digo, eso todavía está en desarrollo. Eso es todo lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Sin duda que nos hiciste antojar el ceviche al inicio y nos dejas pensando, ¿no?, en la necesidad que hay de efectivamente preservar nuestros recursos y hacerlo pues con los adelantos, ¿no?, que ya se conocen en otros entornos y que bien ya en estas últimas líneas, ¿no?, en las estrategias nos develan cómo podríamos también tomar parte en esto. Gracias, Juan Carlos. Al igual que a Andreas, te comento, vamos a cerrar todavía el bloque con Zaida para poder proceder con las preguntas. Y en ese sentido, bueno, voy a presentar a continuación a Zaida, quien nos va a hablar sobre la contaminación en la franja marino-costera de Lambayeque, Caleta Santa Rosa. Acerca de Zaida, puedo mencionar que es docente investigadora y coordinadora académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú, en el campus de Chiclayo. Ella es ingeniero industrial, magíster en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Operaciones y Logística, doctora en Mecánica de Fluidos y Procesos de Ingeniería Ambiental por la Universidad de Génova en Italia y es miembro de la Comisión Ambiental Regional de Lambayeque. Adelante, Zaida. De igual manera nos va a encantar escuchar acerca de tu tema. Adelante, Zaida. Muchas gracias, Alma. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a compartir en este momento la presentación para que, igual que mis demás colegas, comentarles un poquito las cosas que venimos investigando en el campus de Chiclayo. Yo había preparado una presentación, pero ya Alma ha comentado algunas cosas sobre mi persona. Entonces voy a pasar inmediatamente a comentar un poco qué es lo que nosotros hacemos en Chiclayo y sobre todo las principales líneas de investigación sobre las que estamos desarrollando, que también tienen que ver sobre el mar y también tienen que ver mucho con la gastronomía, como decía Juan José. Nosotros nos estamos enfocando principalmente en el estudio de las aguas residuales porque el manejo inapropiado de estas genera una desestabilización en los ecosistemas marino-costeros. En el Perú, alrededor del 60% de la población vive en la costa y las principales actividades económicas están relacionadas con los productos del mar. Entonces, un tratamiento ineficiente de las aguas residuales procedentes no solamente de las industrias, sino también de las casas, de las actividades domésticas, pues genera un impacto negativo sobre el ambiente. Nuestra corriente de Humboldt, también llamada corriente peruana, que abarca el 95% del litoral del Pacífico Suroriental, es el ecosistema marino más productivo en términos de biomasa, y esto ha hecho que el Perú sea reconocido en el mundo como uno de los mayores productores pesqueros. Eso también hace que nuestro país y nuestras autoridades hayan podido tomar conciencia de los daños que se están generando y hayan participado de la implementación de normas internacionales para la conservación del medio ambiente. Recientemente se firmó el Convenio para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, o el Convenio de Lima, que ha permitido efectivamente tomar un poquito más o hacer un poquito más de investigación en estos temas para la conservación de la zona marino-costera. El área de estudio en el que nosotros nos hemos centrado es la Caleta de Santa Rosa, que es un pequeño pueblo pesquero al oeste de la ciudad de Chiclayo. Pertenece geográficamente al distrito de Chiclayo y en él la principal actividad, justamente por ser una zona de mar, son todas las actividades relacionadas con la extracción de productos hidrobiológicos.
¿Qué es lo que pasa aquí? Como es una zona muy cerca del mar, hay un dren que recorre gran parte de esta localidad, que es uno de los tantos drenes. Nosotros tenemos 6 en Lambayeque, que son canales de desfogue de aguas de cultivo. Sin embargo, alrededor de los últimos años, pues muchas industrias han emitido sus efluentes en estos drenes. Entonces el dren 4000 desemboca justo a orillas de la playa de Santa Rosa, y uno de los últimos aportantes, digámoslo así, es el Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal de Santa Rosa, que tiene como actividad principal el procesamiento de pescado salado. Otra de las actividades, otra de las industrias que emite sus efluentes en este dren es la empresa comercializadora de productos hidrobiológicos, o también llamado Ecompisa, que también emite sus efluentes a este dren. Sin embargo, mucho más atrás hay otras industrias, alcoholeras, camales, la laguna de estabilización inclusive, que trae consigo una alta carga contaminante, sobre todo una carga microbiológica, que es la que nosotros en este momento nos interesa. Quisiera describir un poquito de las actividades del centro de procesamiento. Como ya dije, se dedica principalmente al procesamiento de pescado salado. CEPAR fue construido con el Fondo de Pesca Fondepes, y en el 2013 ha pasado ya a estar bajo la administración del gobierno regional de Lambayeque. Es decir, que actualmente todas las actividades que ocurren dentro de este centro son supervisadas y monitoreadas por el gobierno regional de Lambayeque. En el centro, en CEPAR, hay 109 módulos de procesamiento. No significa que los 109 módulos operan todos los días, porque depende mucho de la pesca del día del mar. Esta es una actividad principalmente artesanal y no viene pescado de otra parte, es decir, solamente se procesa lo que traen los pescadores en su pesca diaria. Entonces hay varios momentos en el año en el que puede ser que haya una mayor producción o puede ser que haya menor producción. Significa que este proceso no es un proceso tradicional industrial, aparte que no es industrial, y que por lo tanto pues tiene periodos de alta demanda o alta producción y periodos de poca producción. Aquí algunas imágenes en las que se observa cómo se realiza el procesamiento. Es hecho, como dije, de manera artesanal. Las herramientas pues son bastante básicas. El procesador utiliza solamente un cuchillo, utiliza tinas para el lavado del pescado, con sus manos echa la sal, etc. El agua inclusive lo traen filtrada por agua de mar, filtrada, a través de algunos proyectos que ellos mismos han ganado con Sanipes, con Fondepes, perdón, para implementar algunas mejoras en este centro de procesamiento. Nosotros tenemos muy poca información respecto a la distribución en sí, porque desde el momento de su creación pues han habido muchas carencias en la administración de este centro. Entonces hemos tratado de hacer ya un primer levantamiento a través de algunos equipos que tenemos en el campus, y podemos observar aquí cuál es la realidad actual de este centro de procesamiento, que como vemos acá pues no ha tenido mucha participación en cuanto a financiamiento económico, y entonces cada vez está un poquito más deteriorado. El problema principal es que el dren 4000, que recibe los efluentes de diferentes industrias atrás y finalmente las de CEPAR, desemboca en el mar de Santa Rosa. Estas son algunas fotografías aéreas que, como vemos aquí, este es el canal o el cauce del dren, y vemos cómo se llega a mezclar con el agua de mar, ¿no? Y esto pues genera un potencial foco contaminante que altera el ecosistema, que altera las especies que no solamente viven en el mar, sino también, por ejemplo, animales domésticos, perros, gatos, que luego llevan esa contaminación entre sus patas, en su pelaje, etcétera, lo llevan y representa finalmente un riesgo a la salud de las personas que viven con ellos. En el centro de procesamiento no hay servicios básicos, no se cuenta con servicios básicos, no hay agua potable, no hay desagüe, no hay energía eléctrica. Esto hace que el proceso inicie desde muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, inclusive antes. Las horas pico, las horas máximas de producción son alrededor de las 9 y las 10 de la mañana, y ya para las 11 o mediodía se están haciendo actividades de limpieza. Y eso también genera que la descarga que se hace pues por momentos del día no sea siempre homogénea.
Uno de los residuos que se generan en el centro de procesamiento obviamente son las vísceras, porque el pescado es cortado y eviscerado, y las vísceras representan alrededor del 16 o el 20% en peso del producto que se está procesando, que generalmente es caballa, bonito, jurel, algunas otras especies dependiendo de de las temporadas de pesca, pero principalmente es caballa, bonito y jurel. Y el peso es más o menos entre el 16 y el 20%. Y luego están las aguas residuales que se generan de los lavados, se hacen 3 lavados, luego el salado del pescado, que es con sal industrial, el apilado y el empacado, inmediatamente el almacenamiento y la distribución, porque al no tener energía eléctrica, no se puede tener de repente una cámara de frío, lo que hace que el almacenamiento sea muy rápido y salga inmediatamente el pescado a distribuirse. Este producto se distribuye principalmente en la región norte, en Chiclayo, llega a los mercados de Piura, inclusive algunos en La Libertad, y por el oriente llega a Cajamarca, Amazonas, y a veces un poquito más allá. Entonces, la infraestructura, así como la hemos visto, pues definitivamente transgrede la norma para la habilitación sanitaria de las infraestructuras pesqueras y acuícolas. Entonces, este es un grave problema al que nosotros nos hemos enfocado para tratar de generar o dar alguna solución para la mitigación de la contaminación que se está generando. Aquí vemos algunas imágenes. Este es el tubo de desfogue de los efluentes de Cepar hacia el DREN 4000. Hay aproximadamente 150 metros de recorrido todo subterráneo, lo que hace que cuando esto se atora, los mismos trabajadores comienzan con sus palas a buscar los puntos donde ha habido atoros para que el agua siga fluyendo si no sale por el otro lado, es decir, en el mismo centro de procesamiento, ¿no? Entonces, esta es una situación que se vive a diario. Vemos aquí el color representativo que es rojo sangre porque son vísceras las que se lavan, es pescado con vísceras las que se lavan aquí, y luego desfoga en el DREN. Vemos cómo ligeramente cambia la coloración del DREN porque antes del tubo de escape que está aquí, el agua es más o menos clara verdosa, pero ya con el efluente que es rojo por sangre, ya cambia un poco la coloración. Desde este punto hacia la línea de playa no hay mucha distancia, son alrededor de 10 metros aproximadamente, por lo tanto, esto que sale, la contaminación que sale del tubo de desfogue, no llega a diluirse, digamos, por acción natural, sino que así tal cual llega al mar y comienza una especie de un proceso de esparcimiento, de esparcir toda esta cara contaminante que ha salido por los efluentes del DREN mismo que desfoga en el mar de Santa Rosa, ¿no? Y como ya habíamos dicho, pues aquí hay presencia de diversas especies hidrobiológicas, de fauna marina y también de fauna doméstica, típico de la zona de Santa Rosa. También hemos encontrado, esto ya sucede muy poco, pero también hemos encontrado procesadores que eliminan los restos de sus vísceras cerca de la playa. Pasa que en ese mismo centro hay diversas como que estaciones de abastecimiento o de eliminación de estas vísceras, pero se venden a una empresa tercerista que las recoge y hace con ellos otros productos. No siempre pasa y por lo tanto cuando hay mucha acumulación, pues hay que buscar la forma de eliminarlos y lamentablemente una de las formas más rápidas de eliminación es tirarlas hacia el mismo DREN. Entonces, ¿qué pasa luego de todo este proceso? Por acá viene el DREN y más o menos a esta altura, donde está este puentecito, es el punto de desfogue de las aguas del Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal. Entonces esto hace que todo el cauce o todo el agua que viene con el DREN se mezcla con el agua de mar y genera toda esta, por acción misma de la marea y del viento, hace que toda esta contaminación comience a esparcirse y si nosotros podemos mirar un poquito más detenidamente, más o menos por aquí hay una especie de una mancha roja. Esta mancha roja es probablemente toda esta agua contaminada que ha salido del DREN y que todavía no sabemos hasta dónde es su influencia, hasta dónde esta mancha roja puede alcanzar. Y finalmente el color se llega a reducir, pero lo que probablemente no se esté reduciendo totalmente será la carga contaminante que hay aquí. Entonces, en función a eso, hemos podido hacer una caracterización microbiológica y fisicoquímica
del efluente, tanto del tubo, del efluente mismo de SEPAR, es decir, el tubo colector, y más o menos a 5 metros de línea de playa. Lo que hemos encontrado es presencia de coliformes totales y termotolerantes, y sí hemos logrado identificar que no hay diversas formas parasitarias, es decir, Escherichia coli, diatomeas, algunos protozoos, helmintos, eso no se ha encontrado. Lo que sí se ha encontrado es una alta carga de coliformes termotolerantes, que si los comparamos con los límites máximos permisibles, que es la normativa para efluentes de plantas de tratamiento de agua residual que se eliminan al mar, debería ser menor a los 10.000, número más probable por 100 mililitros. Sin embargo, aquí vemos que estos datos que nosotros hemos obtenido están muy por encima. ¿Por qué lo comparamos con esta norma? Porque SEPAR sí tiene un pequeño sistema de tratamiento que está compuesto por 3 cámaras sedimentadoras. Dado que no hay un incentivo económico en SEPAR, o dado que no hay en realidad más que un incentivo, una forma económica importante de poder sostener este centro de tratamiento, no se hacen las tareas de limpieza adecuadas. O sea, no llega la motobomba y extrae de estas cámaras de sedimentación todos los restos sólidos que van quedando, porque llega pues grasa, restos de vísceras, algunos huesos por ahí quizás, y todo esto hace que colapse. O sea, ya el sistema está totalmente colapsado, entonces es evidente que el sistema de tratamiento de aguas residuales de SEPAR pues no está cumpliendo con los límites máximos permisibles. A nivel físico-químico, hemos medido pH, sólidos suspendidos, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, aceites y grasas, salinidad y temperatura. Para el pH y la temperatura, los valores sí están dentro de los valores máximos admisibles, que es la normativa que nos permite verificar cuánto es el grado de contaminación que elimina el efluente de un efluente industrial hacia un canal de drenaje. Que en este caso el canal de drenaje sería el DREN 4000, es decir, algo que no va directamente al cuerpo de agua, pero sí se puede eliminar hacia un tipo DREN o hacia un colector. Entonces, con esta norma podemos ver que sí se transgrede para sólidos suspendidos, para demanda biológica de oxígeno y para demanda química de oxígeno, porque como vemos aquí, pues estos valores están muy por encima de los que dice la norma. En el tema de pH sigue siendo neutro, y en el tema de temperatura, dado que nuestro mar es siempre frío, esto permite que no se eleve mucho la temperatura del agua, sino más bien se mantiene siempre dentro de los valores aceptables. Si lo comparamos también con los límites máximos permisibles para efluentes de establecimientos industriales, pesqueros principalmente, porque también hay una normativa para ello, pues igual, en el tema de aceites y grasas, nosotros estamos por encima de los 620 miligramos litros, cuando en la norma solo permite 350. Y para los sólidos suspendidos nosotros estamos por encima de los 5.600, cuando el límite máximo son 700. Esta fluctuación del análisis en cuanto a invierno y verano es justamente porque en invierno hay menor producción y en verano hay mayor procesamiento. Entonces, eso hace, como comenté, el centro no trabaja todos los meses del año, los 109 módulos. Hay temporadas entre febrero y marzo que sí está un poquito más dentro de su capacidad de procesamiento, pero hay meses en los que la capacidad de procesamiento sí disminuye muchísimo. Entonces eso hace que, por ejemplo, en algunos meses haya una demanda biológica muy, muy alta, y en otros periodos donde sí se reduce mucho la demanda biológica de oxígeno. Sin embargo, en cualquiera de los meses del año hemos encontrado que ninguno de estos ninguno de estos valores se encuentra dentro de los límites máximos permisibles. Así también hemos podido determinar la carga contaminante potencial, que es cuántos kilogramos al día de cada uno de estos factores, de los principales que hemos estudiado, son generados por el SEPAR y por lo tanto son vertidos en el DREN 4000. Esto lo hemos calculado a partir del caudal promedio, que varía mucho, porque en épocas de mayor procesamiento obviamente el caudal
es mucho mayor, estamos hablando entre 5 y 7 litros por segundo, y en temporadas de menor procesamiento también es muy poco el caudal, y estamos hablando más o menos de 2 a 3 litros por segundo. Esto nos ha permitido encontrar que para los aceites y grasas y los óleos suspendidos, pues en épocas de verano, la carga contaminante se eleva muchísimo, mientras que para los meses de invierno, al contrario, se eleva la carga respecto a la demanda química y a la demanda biológica de oxígeno. Hemos podido determinar también a través de una estrategia que es la matriz de Leopold, cuál es la vulnerabilidad del ecosistema marino frente a esta actividad pesquera de procesamiento de salado de pescado, y pues hemos podido identificar a través de una leyenda de colores, donde los colores más claritos representan un impacto moderado admisible, hasta que el color rojo representa un impacto elevado. Definitivamente el mayor impacto se da en el factor agua, y es principalmente por actividades como el lavado, almacenamiento y disposición de vísceras, almacenamiento inapropiado de residuos, y la disposición final del efluente, que es ahora el mayor foco contaminante. ¿En qué se traduce esa contaminación? Pues se traduce en las especies afectadas. Y nosotros en Lambayeque, alrededor de toda la costa, tenemos principalmente, además de los peces, tenemos las especies respecto a las conchas de abanico, las donax, que en Chiclayo les llamamos las palabritas, y los choros. Es más, muchas de estas especies ya en algún momento el ministerio o Sanipes indicó que deberían reducirse o hasta ser casi nulo su consumo por la contaminación que estas tenían. Sin embargo, es muy consumida, son productos muy consumidos dentro de la gastronomía chiclayana y probablemente dentro de toda la gastronomía del litoral. Adicional a esto, hemos podido identificar otros problemas de la zona marino-costera, porque definitivamente las aguas residuales no es la única. Se necesita de una participación muy importante, no solamente de nosotros como investigadores, sino también de la comunidad, de las municipalidades, los gobiernos, para que estos problemas se puedan minimizar. Ahora que estamos muy cerca, por ejemplo, del verano, y seguramente vamos a ir a la playa ya con muchas menos restricciones respecto de los años que hemos estado en pandemia, pues seguramente aquí se notan mucho más los problemas, que son, además de las aguas residuales, son sobre todo el tema de residuos sólidos, municipales, no municipales, industriales, hasta de construcción encontramos en las playas. Finalmente, nosotros en Investigación UTP tratamos de involucrar a nuestros estudiantes más o menos desde el 7º ciclo, que son ya alumnos que tienen un poquito más de conocimientos y capacidades en el ámbito de la ingeniería y en el ámbito de la investigación, para que desarrollen con nosotros algunos proyectos. En torno a este centro de procesamiento estamos realizando ya varias propuestas para reducir estos impactos ambientales y también para la utilización de las vísceras, para hacer compost o para hacer otros productos que pueden darle un mayor valor a las vísceras de pescado y que no sean eliminadas de la forma en la que nos hemos visto. Uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando es el desarrollo de mapas de riesgo de contaminación ambiental utilizando imágenes multiespectrales. Para esto hemos adquirido esta estación móvil que nos permite tomar imágenes en momento real a través del satélite y poder, a través de una galería de colores, identificar dónde se encuentran los puntos críticos de contaminación, ¿no? Si más o menos tratamos de hacer un análisis un poquito de esta imagen, podemos observar que estos puntitos rojos son justamente esta contaminación microbiológica que se emite del efluente, que inicia más o menos aquí, y luego vemos cómo ya cuando llega al mar, toda la zona verde es agua, cuando llega al mar comienza a dispersarse, ¿no? Y era justamente esa mancha roja que nosotros veíamos en algunas imágenes anteriores tomadas por el satélite, cómo es que toda esta contaminación efectivamente llega al mar y comienza a esparcirse, ¿no? Estamos en otros procesos de investigación para conocer hasta dónde esta mancha, este grado de contaminación puede llegar a influenciar tanto a lo largo del litoral como mar adentro. Bien, gracias, Alma.
Gracias a ti, Zaida. Una vez más, ¿no? Nos traen a cuentas que tenemos muchos recursos, pero hay mucho por hacer, ¿no? Estas investigaciones no solamente nos muestran la realidad, sino que nos están planteando también ya algunas estrategias, ¿no? Para tomar en cuenta. Contigo cerramos el bloque, Zaida, de las presentaciones. Todavía los que no han formulado sus preguntas están en tiempo de que lo puedan ir haciendo mientras pasamos a esta primera ronda. Y en ese sentido, las preguntas van dirigidas para cada uno de ustedes. Por favor, vamos a ir leyendo cada una de ellas y les voy a pedir que las vayamos respondiendo en ese mismo orden. Por favor, para Andreas, la primera pregunta es, ¿cuál es la principal limitación para lograr implementar una economía circular de los residuos en países como Latinoamérica o específicamente en Perú? Adelante, Andreas. Esta pregunta es, digamos, demasiado grande que para contestarla así de simple, porque los países en Latinoamérica varían. La economía circular puede incluir cualquier sector económico, o sea, eso no se puede contestar, o sea, hay que contestarlo con respecto a un cierto tipo de producción en un cierto país. No sé si me explico, ¿no? Eso es un poco como preguntar cómo logramos sustentabilidad en todo el mundo, ¿no? O sea, habría que ser más preciso. Más específico en la pregunta, ¿no, Andrés? Sí. Está de repente muy general. Muchas gracias. Necesitamos un parámetro ahí todavía que nos hace falta. La persona que planteó la pregunta, con lo que menciona Andreas, quizá la puede replantear y la volvemos a formular, ¿no? Más adelante. Gracias, Andreas. Para Juan Carlos, por favor, en principio nos dice excelente presentación. Felicidades, Juan Carlos, sobre los paneles solares para la pesca artesanal. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida tienen las baterías que usan el sistema fotovoltaico que están usando y cómo alargar su tiempo de vida? Ok, el tiempo de vida de las baterías depende de la tecnología del fabricante. En promedio, tanto las baterías como estamos utilizando como las que están disponibles en el mercado, en promedio tienen una vida útil entre 3 y 5 años. El principal factor para mantener, digamos así, útil las baterías está a partir de las estrategias de control de carga. Entonces se utilizan unos equipos denominados controladores de carga, y justamente una de sus funciones es regular la tensión y cómo inyectan la tensión en las baterías a partir del sistema generador. Entre ese sistema esté bastante más, digamos así, equilibrado, degrada menos la batería y probablemente llega en mejores condiciones al fin de su vida útil, que puede oscilar, como digo, en 5 años en promedio. Seguramente nuevas tecnologías podrían generar mayor vida útil, pero esa es la realidad actual. Correcto. Bien, gracias, Juan Carlos. Para Zaida, la pregunta es, ¿en qué aporta la investigación a las políticas públicas relacionadas a la conservación de la franja marino-costera del Perú? Bueno, siempre quisiéramos, ¿no?, que llegue a esa replicabilidad. Adelante, Zaida. Gracias, Alma. Sí, nuestra investigación aporta en el sentido de que, ya había un poco dicho esto antes, es necesaria una colaboración entre la universidad y el gobierno. Nosotros en este momento ya tenemos un convenio firmado con el gobierno regional de Lambayeque para hacer esta colaboración justamente. Ellos definitivamente tienen sus limitaciones. Ya sabemos bien cuáles son las condiciones en las que trabajan las entidades del Estado. Entonces nosotros aportamos indicando, por ejemplo, estas formas, dónde se genera la mayor contaminación, podemos hacer mapas de riesgo, inclusive para determinar los puntos críticos y decirle al Estado, bueno, aquí debemos participar, aquí necesitamos implementar nuevas políticas, aquí necesitamos de repente poner un poquito más de énfasis en el monitoreo justamente, porque hay muchas políticas para
la conservación de las zonas marino-costeras. A lo largo de los últimos años, desde la creación del Ministerio del Ambiente, inclusive se creó el Ministerio del Ambiente en el 2008 para trabajar principalmente, entre otros temas, el de la conservación de las zonas marino-costeras, y se han venido haciendo o proponiendo diferentes normativas. Sin embargo, el tema del monitoreo y la fiscalización a veces es un poquito más deficiente porque justamente no se tienen monitoreados estas zonas, estos puntos críticos de contaminación. Gracias, Alma. Gracias a ti, Zaida. Vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Para Andreas, entonces, por favor, ¿cuál es el costo estimado para la implementación de un biodigestor para el tratamiento de residuos municipales? ¿Y existe la posibilidad que la energía eléctrica como térmica pueda ser integrada al sistema energético en el Perú? Gracias. No he hecho investigaciones de integración de energía térmica en el sistema de Perú, o sea, eso no es mi tema de investigación, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado a este tema de reutilización de residuos sólidos, no en plan reciclaje térmico, ¿no? Por eso no sabía contestarte ni tampoco a la pregunta de los gastos, porque eso no es un precio que aparece en la lista, ¿no? Eso es una inversión que se planifica, que tiene un costo directo para la tecnología, pero que tiene un costo de implementación, un costo de mantención, y eso es una consideración, digamos, económica que no te podría contestar. Correcto, gracias, Andreas. De hecho, que ahí esta herramienta PESTEL que nos mencionabas tendría otra composición, ¿no? Esos Sí. factores externos serían pues distintos. Sí. Bien, gracias, Andreas. Bueno, esperemos en la siguiente pregunta No, algo no un sé, poquito no, más. sí. ¿Cómo? No sé, a lo mejor esta pregunta apunta digamos, a una comparación, ¿no? Entre la utilización tipo reciclaje, ¿no? De deshacerse del residuo, reciclándolo o usándolo energéticamente, en comparación a crear un nuevo producto. Eso es una pregunta muy importante, ¿no? El impacto comparativo, ¿no? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Pero eso es, como diría, es un análisis en sí. Correcto. Bueno, nos da para hacer una siguiente investigación, ¿no? Al respecto, Sí. Andreas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, por favor, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se requiere para lograr implementar el sistema de electromovilidad en el Perú? Es que eso va a depender del sector que estemos hablando. Es decir, si hablamos de la pesca artesanal, que era el escenario que presentábamos, principalmente va a depender de uno, que es verificar o dar la viabilidad técnica y económica de la tecnología, que es justamente lo que Juan José se ha terminado de calcular. Es decir, técnicamente funciona. Lo que falta por corroborar es si económicamente esto es mucho más rentable para los pescadores para implementarla. Y mismo que no fuese totalmente rentable económicamente, de repente se le puede encontrar una rentabilidad social, en el sentido que el gobierno podría subvencionar algunos fondos para hacer esta transformación tecnológica y mejorar condiciones ambientales, calidad de vida, ese tipo de cosas. Entonces, cada sector tiene sus depende. En términos de transporte urbano, por ejemplo, eso es mucho más fácil de adoptar. Solamente, probablemente en pocos años veremos buses eléctricos andando por las ciudades de la manera más común posible. Hay diversos proyectos de algunas compañías mineras de transformar parte de su flota motorizada en vehículos eléctricos y por tanto instalar electrolineras en sus campamentos. Entonces, va a depender de cada sector de movilidad, de las condiciones, del retorno de inversión que pueda haber. Correcto, y como mencionas, una estrategia ahí política, ¿no? También para
el tema de las subvenciones, ¿no? Eso sería importante. Gracias. Zaida, por favor, la pregunta es la siguiente. Muy buenas tardes. Comprendemos que la mala práctica de muchos pescadores artesanales afecta directamente el ecosistema marino. ¿Qué tipo de tecnología proponen para minimizar o mitigar los impactos identificados? Gracias, Alma. Nosotros, desde los diferentes proyectos que tenemos, estamos proponiendo principalmente el tema de las aguas residuales, es decir, modernizar el sistema de tratamiento que ellos tienen en este momento, que son solamente cámaras de sedimentación, y por qué no mejorar de repente a un biodigestor, que son las cuestiones más técnicas y más económicas también de implementar, porque a veces tecnologías quizás de última generación, que si bien nos van a proporcionar tal vez un efluente mucho más limpio, pueden ser mucho más caras. Y los procesadores, los pescadores que son principalmente artesanales, pues difícilmente se va a poder cubrir, implementar un sistema con una tecnología más avanzada. Inclusive ellos tienen ya varios proyectos en mente que a veces no se pueden llevar a cabo por un tema sobre todo económico. Tenían inclusive estaban haciendo una mini planta para generar abono a partir de las vísceras. Por un lado, abono sólido y también abono líquido. Es más, el abono líquido ya lo habían obtenido, pero todavía estaban haciendo algunas pruebas y el abono sólido lo están haciendo igual de manera muy artesanal. Nuestros jóvenes, sobre todo los estudiantes que están en últimos ciclos, trabajan mucho de la mano con estos proyectos porque nosotros mismos los hemos incentivado y van incluso al CEPAR y hacen sus pruebas, pero todo es a escala piloto. Pero esto nos ayuda y nos sirve para saber que de repente a mayor escala sí se podría hacer. Correcto, muchas gracias, Zaida. En la siguiente ronda de preguntas, entonces, por favor, Andreas, por aquí había dos. Bueno, ahora sí que de las que no hemos podido captar, ahora te voy a lanzar varias, Andreas. Bueno, la pregunta es, indicaste que el relleno sanitario ya no es usado en Alemania. ¿Cómo se puede implementar la reutilización de residuos sólidos? ¿Qué sistema recomiendas? Y bueno, para terminar como las preguntas, si nos puedas ir comentando sobre cada una de estas, la siguiente es, ¿qué opinión tiene usted sobre la necesidad que tienen las ciudades intermedias de implementar los rellenos sanitarios? Se relaciona un poco con la primera pregunta, ¿no? Porque mencionaste que en Alemania esto no se usa. Entonces, ¿qué sistema es más recomendable, ¿no? Para reducir el impacto ambiental. Más recomendable, ¿no? En un mundo ideal, no empezaríamos con reciclaje, ¿no? Empezaríamos con desarrollar mejores productos que al principio ya no tienen tanto, no producen tanto residuos que son biodegradables y todo, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿recomiendo un sistema de reciclaje como lo tenemos en Alemania para el Perú también, ¿no? Y ahí, en teoría, sería bueno tener algo parecido, ¿no? Sin embargo, Perú tiene otros problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, hay un montón de basura por todas partes, ¿no? En cada pendiente la gente bota basura, ¿no? Y esa situación hasta un cierto grado existía igual en Alemania, pero en su momento no había la cantidad de plásticos, la cantidad de residuos tan permanentes en el medio ambiente como hoy en día, con lo cual es difícil comparar cuál es la situación en Alemania cuál es la solución ideal en Alemania y deducir de esto cuál es la respuesta ideal para Perú. Óptimamente, de una manera optimal sería bueno tener un sistema de reciclaje como lo tenemos aquí, creo. El tema es que eso, implementarlo, eso es una inversión grande, es un cambio sistémico enorme, es difícil de alcanzar, con lo cual por lo menos
llegar a un punto donde haya una conexión central en vez de botar la basura en el medio ambiente con una separación inicial por ejemplo, metales o cartones. Esto sería un avance, sobre todo en las ciudades medios, y a partir de ahí desarrollar a un sistema de reciclaje. Sí, pero sinceramente yo he dejado de pensar en esta forma de cuál era la trayectoria europea, y eso tiene que ser el ejemplo para la trayectoria de países en el sur, porque la situación es diferente. No sé si me explico. Sí, sin duda, Andreas, ¿no? Eso creo que hasta tiene que ver con una reingeniería del transporte mismo, ¿no? Que recolecta los residuos. Entonces, o sea, es un sistema mucho mayor, ¿no? El que tiene que ser modificado para poder llegar finalmente al punto del reciclaje. Muchas gracias. Gracias, Andreas. La siguiente pregunta es para Juan Carlos y nos dice, compartiste datos sobre lo que vienen realizando en el puerto de Matarani. ¿Cuál es el desafío principal al implementar estos proyectos en las embarcaciones artesanales? El mayor desafío tiene que ver con los aspectos culturales. Como había un slide, no es solo un proyecto, son 10 proyectos que han sido financiados por el PENIPA, que han representado 1.2 millones de soles de inversión de la UTP con casi 4 millones de soles por parte del PENIPA. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero para diversas problemáticas. Y la mayoría de los proyectos, sobre todo los primeros, que fue una etapa de aprendizaje en este contexto cultural, requirieron entender esa idiosincrasia que Juan José ha colocado en uno de los slides. Las primeras veces que conversábamos con los pescadores, ellos nos decían de que, digamos, una pesca de altura demoraba de 30 a 40 días. ¿Ok? Cuando los fuimos conociendo un poco más, cuando fuimos haciendo números y cálculos, descubrimos que ese dato no es correcto. O sea, no existe una pesca de altura de 40 días, simplemente porque como ellos no generan hielo en la embarcación, simplemente por una cuestión de degradación del hielo, eso era imposible. Y en esa barrera cultural, en cultivar esa relación con los pescadores, de generar una confianza, llegamos a descubrir datos que son bastante realísticos, que las faenas de pesca duran de 15 a 20 días. Y así había una serie de detalles que tienen que ver mucho con tejer esa relación, porque también, como muchos otros sectores, creo que tienen la desconfianza de, no solo, o sea, tienen la desconfianza de que viene la universidad o viene una empresa a hacer un proyecto, pero el error tradicional que a veces se comete es, yo ingeniero, yo investigador, pienso mi solución como yo creo que es, y nunca he preguntado a la realidad de la problemática. Entonces, cuando yo quiero implantar una solución que no se adapta a sus necesidades, comienzan todos estos problemas. Entonces ya genera todo un clima de desconfianza. Como una anécdota, una vez un pescador nos comentó, ingeniero, nosotros hemos desarrollado un proyecto hace 2 años con tal universidad, pero la verdad que nunca he visto a ninguno de esos ingenieros, ninguno de esos investigadores subirse al bote. Y en una de las presentaciones de Juan José, que usamos a veces, está una foto de cuando estamos 15 millas adentro en el bote, donde, bueno, yo estaba mal vomitando. Entonces, es esas relaciones, ese entender de esa realidad que se hace fundamental para luego desarrollar una solución que efectivamente se adapte al problema y que luego tenga una siguiente etapa de desarrollo de un producto. Entonces, varios de estos proyectos se encuentran con una validación TRL7, que eso implica que en una nueva convocatoria que probablemente se abra el próximo año, pueden ir a hacer escalamiento para finalmente transferir productos a esta realidad. Entonces, Juan José bromeaba el otro día comentando de que es probable que si ganamos proyectos de escalamiento en un año, año y medio, 2, veamos botes con estas características de verdad saliendo a la mar. Entonces, ahí hay muchas cosas por desarrollar, pero que realmente el truco, desde mi punto de vista, es que si no entiendes la realidad, si no entiendes el problema, si no conversas el problema con
con aquel pescador que tiene esa idiosincrasia, podemos desarrollar lo que sea que nunca va a ser adaptado. Ojalá, ojalá, Juan Carlos, en verdad, los mejores deseos para sus proyectos venideros, que se pueda implementar, ¿no? Lo que mencionas. Y efectivamente, cuando no se trabaja de la mano, pues, de los actores sociales, simplemente es extractivismo de información y pues ahí queda la investigación, ¿no? La intención es que esto sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos. Zaida, la siguiente pregunta nos dice, ¿considera oportuno que la regulación sea más sostenida para controlar los riesgos indicados? ¿Cómo ve el tema de riesgos ambientales en otros sectores en los siguientes años? Gracias. Gracias, Alma. Bien, desde nuestro enfoque, nosotros hemos estado hemos querido ver desde muy cerca los riesgos ambientales, principalmente en el litoral. Esta es una pesca artesanal y por lo tanto los residuos que generan, pues, digamos que de algún modo, entre comillas, son domésticos, aunque ni tanto, porque una víscera de pescado no se puede considerar necesariamente un residuo doméstico, sobre todo cuando es en gran cantidad. Sin embargo, como decía, si vamos yendo un poco más atrás, pues las alcoholeras emiten un tipo de residuo distinto, los camales emiten un tipo de residuo distinto, entonces todo esto suma. Finalmente, si como todo esto llega a un solo drain, se convierte finalmente en un foco potencial de muchísimos compuestos tóxicos que son eliminados en el mar. Entonces, para implementar políticas de minimización, tendríamos que estudiar ya no solamente, porque no solamente es combatir la contaminación microbiológica, es combatir también las otras formas de contaminación que finalmente llegan todas al mar, ¿no? Y los más afectados finalmente son los pescadores. Justamente un poco de lo que decían los dos colegas anteriores, creo que se necesita un cambio cultural, porque por más que a veces uno en nuestras mismas casas, en nuestros mismos vecindarios, ¿no? Ponemos de repente un tacho de basura y desaparece a veces en menos de un día. Vamos a volver a las playas después de 2 años de pandemia. Hemos necesitado que haya una pandemia mundial para que por ahí en algunos meses se reduzcan los niveles de contaminación, se reduzcan los riesgos. Cuando se retomaron cuando se cancelaron, digamos, en algún modo todas estas restricciones y comenzaron las actividades económicas a retornar a lo que era, ya prácticamente estamos como antes, entonces han vuelto todos estos focos infecciosos. Entonces yo creo que aquí necesitamos mucha colaboración, no solamente de la comunidad civil, de los gobiernos, de las universidades, nosotros, para lograr reducir estos impactos ambientales, porque no es solamente una tarea del investigador. Nosotros proponemos distintas acciones, pero a veces no tenemos los medios suficientes para implementarlos. Y entonces participamos de concursos y de otros fondos para poder implementar. Eso es lo que hacen justamente ahora los procesadores en CEPAR. Varias de las cosas que ellos tienen actualmente han sido por fondos concursables, no han sido porque el gobierno regional los haya financiado. Ellos ahora antes cargaban agua de mar solamente y procesaban con eso el pescado. O compraban de otras porque a raíz de esta actividad pues se generan otras terceras. Compraban a otros terceros agua. Entonces ahora ya tienen una especie de un colector submarino que filtra agua de mar de más o menos algo de 100 metros adentro, de mar adentro, y esta agua probablemente viene mucho menos contaminada. Y se han dado cuenta porque la carne dura más. Antes con el agua que sacan de 10 metros de línea de playa, se tornaba un poco rosácea, el tiempo de vida era menor. Con el agua que utilizan ahora, que viene de mar adentro, muchos metros mar adentro, ya no tienen este problema. Entonces ellos mismos se han comenzado a dar cuenta que es importante revisar cada uno de estos detalles, participar en fondos concursales, porque al Estado no se los va a dar, ¿no? El gobierno regional no se los va a dar. Muchas gracias, Aida. Sí, sin duda se necesitan líderes, ¿no? En los diferentes sectores sociales, o sea, no se puede desde una sola frontera. Y bueno, vamos con la última ronda de preguntas, por favor, si son tan amables. Andreas, respecto a la edificación de viviendas recicladas,
¿Podrías decirnos, estas fueron construidas únicamente con restos sólidos reutilizados como materiales de construcción civil? ¿O cuál fue el costo promedio según la dimensión de las mismas? Te hacen muchas preguntas sobre costos. Adelante, Andreas. Los costos son, o sea, no son únicamente construidos de residuos sólidos, tienen algunos materiales regulares. Lo que pasa es que el material de residuo sólido reduce el gasto en material regular porque es más ligero y se necesita. Es difícil decir para mí, pero necesita menos pesado, ¿no? Y el costo de las casas de momento es difícil evaluar porque son prototipos, ¿no? Y de momento el costo no puedes decir, bueno, es la casa y costa tanto, ¿no? Depende de un modo de producción y ahora mismo estamos evaluando la opción de cómo producirlos a base de un startup, una empresa, a base de una cooperativa, ¿no? Hasta que de grado involucramos al empleo local, con lo cual el costo aún no es definido para la casa. Correcto, probablemente si hubiera como un estándar mínimo, podría hablarse, ¿no? De un costo base. En función de eso, ¿no? Según las modificaciones. El costo económico es en función del modo de producción, de la demanda y de todo eso. Y correcto. no hemos entrado completamente. No será un típico Cobb-Douglas function, será un poco más complejo. Y a base del prototipo no sabemos el costo de cuando habrá entrado al mercado de verdad. Correcto. Bien, gracias, Andreas. Juan Carlos, por favor, ¿es posible que el prototipo de motores eléctricos a utilizar logre ser la de mayor autonomía en el Perú? ¿Consideras esto? ¿Y se podría equipar cada bote con un gadget portátil, es decir, un desalinizador? O sea, la primera pregunta, ¿puedes repetirla? Es que no me quedó clara. Nos dice, ¿es posible que el prototipo de motores eléctricos a utilizar logre ser el de mayor autonomía en el Perú? Esa es la primera. Tal vez un error de los términos, es decir, no son prototipos de motores, es decir, ya son los motores eléctricos comerciales, ya no son prototipos, son productos, sea para vehículos o sea para en este caso de la embarcación de pesca artesanal, ya son productos. Si ellos van a ser la de mayor autonomía, eso va a depender de cómo ellos se alimentan de energía. Es decir, hace unas semanas veía un reportaje de que en Estados Unidos habían hecho la prueba de un dron, pero que volaba, que se alimentaba de paneles solares, y ese dron se había mantenido volando, creo que durante 10 días, ¿ok? Solamente a partir de las baterías que tenía y de la carga que conseguía agregar a sus baterías cuando había sol. Entonces, digamos, el dron comenzó a volar 7 de la mañana con las baterías full, lo que carga en el día con lo que aguanta para la noche y lo que vuelve a arrancar el día. Entonces, en ese reportaje se hablaba, por ejemplo, del futuro eléctrico, de los aviones eléctricos. Y de que en algún momento vamos a pasar de toda esta matriz de combustión a cuestiones eléctricas. Para ello, dos claves son fundamentales. El desarrollo de las tecnologías de baterías, que se vienen desarrollando diferentes tecnologías, entre las más promisoras actualmente están las de sodio y una serie de otras tecnologías bien sofisticadas. Y la otra es la manera más eficiente de generar energía. Entonces, los paneles de hoy día son muchísimo más eficientes que los de hace 5 años. Entonces, en la misma área conseguimos producir 3 o 4 veces más energía que hace 5 o 10 años. Y es probable que en el futuro los paneles sean mucho más eficientes. Entonces, si consigo generar más energía
en la misma área y mis baterías consiguen acumular más energía, eso por consecuencia va a aumentar mi autonomía. Aparte, se habla mucho de los sistemas híbridos. No solamente hablamos que un motor eléctrico funciona que lo alimente un panel solar, sino, por ejemplo, una evolución de este tipo de proyectos en la pesca artesanal está en hacer un sistema híbrido que utilice generadores eólicos, porque en la noche no hay sol, pero hay viento. Entonces, generadores eólicos del tipo tulipán, sin aspas, parecen ser eficientes y podrían ayudar a incrementar esta autonomía, por ejemplo, en las actividades de pesca. Entonces ya se hablan de sistemas híbridos en diferentes categorías. Entonces, la autonomía va a depender principalmente del sistema que genera, que cada vez debería ser más eficiente, y el sistema que lo almacena, que son las baterías. Muy interesante. Juan Carlos, la pregunta que estaba ahí adherida era si se podría equipar cada bote con un gadget portátil, un desalinizador. En realidad justamente hay un proyecto que también está en fase de pruebas, que es un proyecto que no es exactamente un desalinizador, sino uno de los problemas que se tiene es que los pescadores cuando salen a la mar estos 15 días llevan un bidón de agua potable para beber, para las cosas que necesitan beber principalmente. Pero cuando hay algún desperfecto, cuando hay algún problema y se quedan varados, esta agua se convierte en el recurso más importante. Y si quedan mucho tiempo perdidos, una de las razones por las cuales probablemente mueren es por la falta de agua. Entonces, se ha desarrollado un prototipo que coge la humedad del aire, la convierte en agua, la purifica con unos filtros y la termina generando en agua que se puede beber. El prototipo actual genera, si mal no me equivoco, en la última evaluación que desarrolló Juan José, 13 litros en 24 horas, con las condiciones de humedad del mar que son altas. Entonces, 13 litros por día debe ser suficiente para mantener a un grupo de 4 o 5 pescadores, que es la tripulación normal, hasta que los rescaten, si fuese el caso. Entonces, y ese sistema está diseñado para que se alimente también con paneles fotovoltaicos. Entonces, la embarcación se modifica para tener una estructura que lleve un par de paneles que generan la energía, que alimentan a este sistema que capta la humedad del aire, la condensa, la convierte en agua y luego la purifica para que sea consumible. Pero desalinización es otro proceso mucho más complejo, caro, que normalmente utilizan plantas de tratamiento de agua que extraen agua del mar para eso. Pero desalinización en un bote pequeño no tiene mucho sentido, sería muy caro. Ok, muy interesante lo que nos estás comentando, Juan Carlos. Zaida, contigo cerraríamos esta última ronda de preguntas. Por favor, es lo siguiente. En el Perú ya se tienen proyectos MDL en tratamientos de agua, tratamiento de biomasa. La pregunta es, ¿qué tan factible es esto de implementar? La persona dice, me refiero desde el punto de vista económico, o se requieren financiamientos externos. Gracias, Alma. Sí, definitivamente la viabilidad de cualquier tecnología tiene que ser económica también. Nosotros como ingenieros, cuando presentamos un proyecto, no solamente hablamos de viabilidad técnica, porque finalmente con los recursos que tenemos ahora muchas cosas se pueden hacer, pero también es importante la viabilidad económica. En definitiva, se requieren financiamientos externos porque dado que este centro de procesamiento es principalmente, o sea, es ya una entidad que depende del gobierno regional de Lambayeque y sobre el cual los pescadores pagan una cuestión muy mínima respecto al procesamiento. Cuando ellos llevan su producto al centro de procesamiento, que es como una especie de alguien que te arrienda un espacio para que tú puedas procesar tu pescado. Entonces, hay un costo por eso, como un alquiler, como el pago de un alquiler mensual que es muy poco. Entonces, lo que se recauda es básicamente para pagos como la administradora, el personal de limpieza,
y no se abastece para otras cosas. Justamente no hacen, por ejemplo, el desatoro de los canales donde van los desagües, no lo hacen porque no hay suficiente dinero. Entonces, todo lo que se requiere hacer ahora en el centro de procesamiento, pues definitivamente se tiene que hacer con un financiamiento externo. Pero es importante también el tema del retorno, porque el trabajador, el procesador quiere que efectivamente mejore la infraestructura, la zona donde está trabajando, porque eso finalmente también va a incidir en la mejora de la calidad del producto. Un producto procesado en las condiciones en las que está ahora, pues quizás sí, si comenzamos a hacer todos los análisis microbiológicos, podamos encontrar algunas deficiencias tal vez. En este momento no hay un registro sanitario del producto, porque simplemente si vinieran a hacerlo, pues definitivamente no lo obtendrían. Entonces, todo lo que se pueda hacer allí dentro representa definitivamente una mejora al producto y también al trabajador y por ende a su familia. Entonces, es importante tener una retribución económica. Los proyectos se pueden implementar desde el punto de vista económico, pero sí, se requiere un financiamiento externo para poder hacerlo. De acuerdo, sí, sin duda, Zaida. Muchísimas gracias, en verdad, gracias a Juan Carlos, gracias Andreas. Con esto estaríamos cerrando ya el conversatorio y quisiera mencionar que cada uno de los asistentes que ha ingresado desde el día de ayer han registrado en el formulario un correo electrónico. En ese mismo correo electrónico es donde se les va a hacer llegar la constancia de participación. Entonces, para que puedan estar atentos, ¿no? Sí va a haber esta entrega de la constancia, pero la siguiente semana. Muchísimas gracias. Con esto hemos concluido entonces el tercer Congreso Internacional Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente. Ahora, para las palabras de cierre, quiero dar el pase a Graciela Risco de Domínguez, la rectora emérita de nuestra institución. Adelante, Graciela, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alma. Quiero agradecer a todos los participantes, principalmente a los expertos que nos han acompañado en estos 2 días. Ellos han compartido experiencias y conocimientos importantes que estoy segura inspirarán a muchos a desarrollar nuevas iniciativas para nuestro país. Creo también que queda muy claro de las exposiciones la importancia de la investigación en ciencia y tecnología para el análisis y solución de los problemas del país y el rol importante que en este reto de mejorar la vida de todos los peruanos tiene la universidad, las universidades en general, como centros de formación de jóvenes que pues del análisis y la propuesta de soluciones a los problemas de la realidad, conocen su realidad, se identifican con ella y producen desarrollo. Tenemos un reto muy grande por delante y también un propósito grande de seguirlo afrontando con muchísima dedicación e interés. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en este evento virtual por su interés en contribuir al desarrollo de proyectos e iniciativas con impacto social. Muchas gracias. Esperamos encontrarnos nuevamente en una siguiente edición de este congreso. Muy buenas tardes con todos.